KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. UNM y NMSU son rivales desde hace mucho tiempo, pero ¿reciben tratos iguales en cuanto a la financiación del atletismo? Es lo que muchos preguntan después de esta última sesión legislativa, porque UNM recibió casi el doble de NMSU. Cada año, las universidades entregan a los legisladores una lista de solicitudes de proyectos para los que desearían financiación del Estado, pero algunos quieren saber por qué UNM recibirá más. La solicitud de financiamiento de UNM para los legisladores, esta última sesión legislativa totalizó casi 14 millones de dólares para financiar 13 proyectos en el departamento deportivo. Estos proyectos incluyen cerca de 3 millones para mejorar el PIT, 2 millones y medio para la instalación de tenis y casi 1 millón para una nueva sala de pesas que pueden utilizar todos los atletas de la universidad. Our student athletes have really have been working out of a tent, the majority of them, and that's unacceptable. This is going to have all our student athletes working under one roof for the first time ever. Por el momento, los legisladores han aprobado financiamiento para 6 de los 13 proyectos, incluyendo $850,000 para esa sala de pesas, 2 millones para iluminación del estado y 7,000 para el PIT. Mientras UNM no está obteniendo los 14 millones que pidieron, están recibiendo más de 5 millones, que es aproximadamente el doble de lo que NMSU está fijando a recibir. I think a lot of times myself and our fans and maybe at our university, we always judge how we do from a capital standpoint to how UNM athletics does on a capital standpoint. Incluso los legisladores han notado la diferencia en el financiamiento entre las dos escuelas. NMSU recibirá un poco más de 2 millones de dólares para nuevo césped de fútbol y mejorar las instalaciones de softball. La universidad ya está trabajando en cómo puede pedir más el próximo año. La policía está buscando a un hombre que creen es responsable de al menos 4 robos en Albuquerque. Estas fotos de vigilancia son de un robo en Coles, en Holly y Luisiana, el 3 de enero. Estaba armado y escapó en un automóvil Mercedes modelo antiguo de 4 puertas. Si tiene alguna información sobre quién es este hombre o el auto usado para escapar, llame al Crime Stoppers al 843-STOP. Un nuevo ensayo clínico podría ayudar a las personas con cáncer al enfocar mejores las mutaciones del cáncer. El Centro Tapur Integral del Cáncer de la Universidad de Nuevo México funciona mediante la coincidencia que medicamentos que se dirigen a mutaciones especiales del cáncer. El estudio ha identificado 50 combinaciones de tipos de cáncer y medicamentos aprobados por la FDA. Este número podría cambiar a medida que se estudien nuevas mutaciones y tratamientos. Instead of looking at a specific cancer and looking at a specific mutation in that cancer, we were actually looking at mutations in all cancers. So it doesn't matter as much what cancer you have, it matters much more what mutation you have. El ensayo también se está realizando en otros centros médicos del estado a través de la Alianza para la Investigación del Cáncer de Nuevo México. Para participar, las personas deben primero agotar las opciones de tratamiento estándar y luego hacerse pruebas de células cáncer. Si se descubre una mutación y hay una terapia disponible correspondiente, entonces esa persona puede participar. El registro para la vacuna número 4 de COVID ya está abierto para ciertos nuevos mexicanos. Ayer el Departamento de Salud del Estado comenzó a enviar mensajes de texto a los nuevos mexicanos recomendándoles recibir una 4ª dosis de la vacuna contra el COVID, 2 a 3 meses después de la 3ª dosis. En esta lista hay receptores de trasplante de órganos y personas en tratamiento de cáncer, pero una doctora local dice que su participa no ha recibido ningún dato específico del Departamento de Salud como normalmente lo han hecho. We need more detail as practicing clinicians to be able to know what is the best option for each individual patient in front of us. A partir de ahora, McAnee cree que recibir una 4ª dosis debería ocurrir caso por caso.
Esperamos que el Departamento de Salud publique más información sobre la cuarta dosis de la vacuna más adelante esta semana. Hay un gran misterio en el Biopark de Albuquerque. A couple days ago, we noticed a bird that probably didn't belong here. It wasn't part of wildlife. It was a domestic bird. Fue visto en el Jardín Botánico en el Jardín de Fantasías de los Niños. Y no es cualquier pájaro, es un pájaro que no es nativo de nuestra zona y bastante colorido, por lo que se destaca. Biopark ahora busca a su dueño pidiéndole al que le falte una ave que se contacte con ellos. No quieren revelar el tipo de ave, demasiado detalles para saber quién es el dueño legítimo cuando reciban la llamada. Pero también les gustaría la ayuda de ese dueño para atrapar el pájaro y llevarlo a casa. No es el único animal que ha tratado de entrar a vivir en Biopark. We have a porcupine that lives here at the Botanic Garden, quite a few of them. We often get some, other wildlife that just kind of travel along the bosque and stop for a little while to call the Biopark home temporarily. Pero de nuevo, esto no es cualquier pájaro. Si te pertenece, comunícate con el Biopark al número principal. El Biopark ofrece tarifas con descuento para celebrar el 25 aniversario del Jardín Botánico y Acuario. Este viernes será un día especial de precios retro, con precios de entrada igual hace 25 años. Eso es $4.50 para adultos y $2.50 para niños de 3 a 12 años. Los niños menores de 2 años, así como los socios vigentes, son gratis. Se anunciarán más eventos especiales a lo largo del año para celebrar el aniversario. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.